Bueno, este es el primer video del tema que vamos a ver, la primera parte de lo que se llama estadística. Soy el profe Peña y le doy la bienvenida a esta parte de matemática que vamos a ver entonces en este video. La estadística es una rama de la matemática muy importante que permite reunir, clasificar y recontar todos los hechos que suceden en una determinada característica en común, para poder llegar a conclusiones a partir de los datos numéricos extraídos. Es decir, entonces, que vemos que la estadística estudia fenómenos colectivos, en los cuales puede reunir, clasificar y recontar entonces datos que describen esos fenómenos, y para eso se utiliza la estadística, toda su metodología. Hay dos tipos de estadística. Existe la estadística descriptiva, en la cual se trabaja con todo el universo, con toda una población se trabaja, en la cual entonces se recopilan datos, se lo transforma luego en información, se tabula esa información, se hacen gráficas, se obtienen conclusiones, entonces conclusiones muy importantes. Luego entonces viene la inferencial. El objetivo aquí es diferente. Este tipo de estadística no la vamos a ver en este curso ni en este video. En esta hace uso de las teorías de las probabilidades, se trabaja con muestras en las cuales el conjunto o el universo, la población que se estudia son muy grandes y se trabaja con muestras que son representativas de ese todo. Y se aplica lo que es la teoría de las probabilidades. O sea, tenemos la descriptiva y la inferencial. Nosotros nos vamos a enfocar en la descriptiva. Bien. Entonces, la estadística vamos a poder ver que proporciona la metodología necesaria para la obtención y el análisis de datos, sobre todo ¿para qué? Para transformarlo en información, para que esa información obtenida sea comparable, sea verificable, sea repetible y sobre todo útil para la toma de decisión. O sea, nosotros recopilamos datos, lo transformamos mediante las herramientas estadísticas ¿en qué? En información. Y esa información nos sirve para la toma de decisión. Es decir, entonces, que los datos por sí solos, esto es muy importante, carecen de significado. Deben ser transformados en información para que sean útiles. Ejemplo de esto. Por ejemplo, si queremos estudiar la cantidad entonces de hermanos mayores que tienen, por ejemplo, en un colegio. Si nosotros recopilamos esos datos, vamos a ver que van a figurar, por ejemplo, números aislados, va a decir 1, 2, 3, 0, 4, 20, 30, 50. Esos son los datos que se han recopilado en el campo. No tienen mucho sentido, vamos a ver si son 400 alumnos, 400 números referidos a los números de hermanos. Pero lo que hace la estadística es reunir esos datos, agruparlos esos datos, tabularlos, graficarlos, es decir, transformarlos en información para poder tomar alguna decisión. Por ejemplo, puede surgir que el 80%, eso sería información, el 80% de los alumnos de esa institución educativa que estamos estudiando puede ser que tenga que tenga 2 hermanos o más. Entonces eso es importante en el momento de salir a ofrecer, por ejemplo, el ingreso de esos hermanos al colegio para mantener la matrícula. Eso es una toma de decisión. No sé si me están entendiendo. Bueno, el método estadístico es importante recorrerlo, tiene un método. Método es un saber hacer, es cómo se hacen las cosas en la estadística, sobre todo en la estadística descriptiva, no se olviden. Primero se juntan datos, ¿a través de qué? De herramientas como encuestas, entrevistas, las cuales pueden ser persona a persona, pueden ser online, a través del uso de las nuevas tecnologías y demás. Luego viene un ordenamiento, una presentación y esos resumen de esos datos, a través de tablas, a través de frecuencias, a través de, ya vamos a ver qué quiere decir todo eso, a través entonces de gráficos y demás. Luego se analiza y se interpreta ese procesamiento de los datos, o sea, se analiza esa información obtenida y finalmente se emiten conclusiones. Esas conclusiones son las que se utilizan para la toma de decisión. Ese es el método estadístico. Luego vamos a ver que para poder ir avanzando es necesario definir algunos conceptos claves. Aquí son 4. Si vamos de mayor a menor. La población o universo de estudio es el conjunto de todos los objetos, personas, animales, unidades de tiempo y hechos que son objeto de nuestro estudio. Luego, en este caso, por ejemplo, si queremos estudiar el ausentismo en la ciudad capital de Santiago del Estero, por ejemplo, la población van a ser toda en el nivel primario, por ejemplo, hay que hacer así específico el nivel de ausentismo
en el nivel primario en la ciudad de Santiago del Estero. La población va a ser todas las escuelas que pertenecen entonces dentro de la ciudad de Santiago del Estero. Esa va a ser la población, todo el universo de estudio. El elemento de esa población son en la unidad de esa población, o sea, cada una de las personas, cosas o animales o unidades de tiempo que forman parte de esa población, o sea, serían cada uno de los alumnos. La muestra entonces es un subconjunto de esa población. Normalmente se toma entre un 5 y un 10%. Esa es la muestra, tiene que ser representativa de ese todo. Normalmente basta con que sea entre un 5 y un 10% para poder esa muestra representarlo del todo, así no tengamos que estudiar toda la ciudad. O sea que si son 1000 escuelas, estaríamos tomando 100 escuelas para estudiar el ausentismo, si fuera lo que queremos estudiar. Y luego la variable es la característica observable que va cambiando de uno a otro elemento que forma parte de la población o de la muestra. Es importante que varía de un elemento a otro. Eso es importante. Es decir, que esta es la relación que guardan entre estos conceptos. Es decir, que la población es el conjunto más grande donde está contenido nuestros elementos de estudio. Luego definimos una porción de ello para el estudio representativo de esa población, que es la muestra, y de ahí entonces estudiamos cada elemento. En este caso serían cada uno de los alumnos, cómo es entonces que la cantidad de faltas que tiene en un determinado periodo de tiempo. Y esa vendría a ser la variable. La variable es la característica, por ejemplo, para que entiendan mejor el concepto de variable. Variable podríamos definirla entonces como una característica que cambia si los elementos son los alumnos de la escuela. Los alumnos de la escuela, la variable es lo que está cambiando de uno a otro: el color de pelo, la altura, el peso, la edad, el número de hermanos, la distancia de la escuela, si tienen, si deben materias previas, el ausentismo, cualquier característica que nosotros queramos medir. Es decir, que la estadística, recordemos, rama de la matemática que estudia fenómenos colectivos. En este caso, vemos que en una escuela, puede ser en una empresa, puede ser cualquier otro tipo, la variable que nosotros consideremos, ¿sí? Entonces, las variables, por ende, van a tener que ser clasificadas. Se clasifican en dos grandes grupos. La primera son variables cualitativas y variables cuantitativas. Las cualitativas son, básicamente, no se expresan a través de números. Se utilizan palabras nada más para describirlas, es decir, pueden ser nominales o ordinales. Por ejemplo, las nominales son son, por ejemplo, soltero, casado, puede ser alto, bajo, rubio, moreno, trigueño. Esas son las nominales, describen características cualitativas, no son números. Y por ejemplo, las cualitativas ordinales se llaman ordinales porque no ordenan, puede ser primero, segundo, tercero, primario, secundario, terciario. Esas están ordenando, no tienen un número, se describen mediante palabras, pero tienen un cierto orden. Por eso las cualitativas pueden ser nominales y ordinales. Y después vienen las cuantitativas. Las variables cuantitativas quedan descritas como su nombre lo indica, por una cantidad. Pueden ser las cantidades de dos tipos: discretas o continuas. Discreta es cuando no usamos la coma, son números enteros, enteros, positivos o negativos, pero enteros. Ya sabemos que los números enteros incluyen a los positivos y los negativos, incluyéndolo al cero. Entonces, por ejemplo, puede ser la edad. Las personas tienen 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 años. No tienen 70,3 años, 70,7 años o 81,8 años. No, tienen valores enteros. Lo mismo la cantidad de hermanos. Es una variable cuantitativa discreta. Tienen 2 hermanos, 3 hermanos, no tienen 3,1 hermanos. No vale aquí el concepto de decimales. Es así, no así como sucedería en las variables cuantitativas continuas, en donde sí trabajamos con números, se representan con números, y aquí sí o sí, entonces estamos trabajando entonces con una variable cuantitativa continua donde se usa decimales. Por ejemplo, entonces sería el caso, por ejemplo, de el peso de una persona, la altura de una persona. La altura de una persona puede ser 1 metro con 65 centímetros, 1,83 centímetros, es decir, que trabajan con decimales.
Evidentemente la forma de trabajar del método estadístico, la forma de trabajar del método estadístico para las variables cualitativas nominales, ordinales y discretas, tiene un método, una forma de trabajar, de tabular, de establecer frecuencias y demás, y gráficas y conclusiones. La metodología tiene una cierta forma, un cierto camino a seguir, mientras que para el caso de las continuas, la metodología es otra. Ahí se hace una diferencia en la metodología para poder procesar los datos continuos. Eso es importante que tengamos en cuenta. Bueno, esto es entonces lo que le estábamos diciendo recién. ¿Ve? Las cuantitativas nominales pueden ser, por ejemplo, procedencia, grupos sanguíneos, sexo. Esas son cualitativas nominales, describen entonces atributos mediante palabras, la profesión, el estado civil, la nacionalidad. Las nominales es una característica, por ejemplo, son santiagueños, tucumanos, estadounidenses, canadienses, el grupo sanguíneo, A, B, el sexo, varón, mujer, estado civil. En cambio, las variables cualitativas ordinales marcan un orden jerárquico o un orden, por ejemplo, el tipo de quemadura, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, nivel de instrucción, primario, secundario, terciario, superior y universitario, qué sé yo, y así. Y las variables cuantitativas están representadas solamente por números, como ya hemos dicho, números sin comas, sin decimales. Eso es lo que hemos explicado, eso es lo que aparece ahí. Y bueno, y eso sería todo en cuanto a la introducción al mundo entonces de la estadística, sobre todo al mundo de la estadística descriptiva, en la cual se va a poder entonces trabajar. Hasta un próximo encuentro.